Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 15 de diciembre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Florida, territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar, escuchar, más bien en su teléfono celular, gracias a la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en éxito107.com, además de escucharnos, pues nos puede ver. Aquí recibo el saludo de, tengo a María Fernanda Mazzarelli, quien está en Buenos Aires, María Alejandra Alfonso en Gainesville, María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee. Edgar Bravo nos dice que Rod Stewart hizo vibrar anoche Madrid en el inicio del Christmas by Satellite en IFEMA. Daniel Laorden en Caracas, Carlos Cuevas en Filadelfia, Saed Bon en Orlando, Joya en Toronto, Rubén Núñez en Lima, suministros Vixe en Claremont, Florida, doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente ella, que no nos abandona, Jesús Grajirena en Caricuao. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Pensaba que se te había olvidado, César. No se me había olvidado, es que se me enredó algo aquí en la computadora y tuve que saltar de un lado a otro. Ah, está bien. No se me olvida, tranquila. Yo digo, bueno, pues, buenos días a todos. Estamos en 15, hoy es un día feliz, viernes y 15, ¿ah? A ver, entre los regalos de la Navidad y eso no llega a las 3 de la tarde. Exactamente, esta quincena está... Ya está comprometida. Ya está comprometida. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez, allá en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz viernes para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Carlos, buenos días. Buenos días, feliz viernes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Cristiana. Felicitaciones a las cristianas. Santa María Crucificada de Rosa, San Urbicio, San Maximino Abad y San Valeriano Obispo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que tenemos a la luna creciente en Capricornio. Pero a las 12:56 del mediodía, esa luna entrará creciente en Acuario. Y en Acuario va a estar por buena parte del fin de semana. La luna de Acuario es la luna de las sorpresas, es la luna de las innovaciones, es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con computación, con cibernética, electrónica, y es también una buena luna para los amigos, para estar con los amigos. De manera que tenemos, luna creciente en Capricornio a partir de las 12:56, creciente en Acuarios, Sol en Sagitario y Mercurio retrógrado. ¿Oíste, Laura? Hoy es el Día Mundial del Otaku. Aficionados al manga y al anime están de enhorabuena porque
Hoy se celebra el Día Mundial del Otaku, una celebración que, aunque no es oficial, está muy extendida en redes sociales. Día del Zamenhof. Los aficionados del idioma esperanto conmemoran el aniversario del nacimiento de Ludwig Zamenhof, creador de este idioma. Se celebra el Día Mundial. Este día se originó en 1920 por iniciativa de intelectuales y activistas pertenecientes a la comunidad esperantista como Julio Baggi y Nikolao Nekrasov. A ver, nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a comenzar en Caracas con el internacionalista Félix Gerardo Arellano para abordar con él el encuentro que hubo en San Vicente y las Granadinas entre el presidente de Guyana, Irfan Ali, y Nicolás Maduro. Luego, aquí en Miami, vamos a conversar con la analista Liz Rebeca Alarcón. ¿Cuáles son las medidas migratorias que los republicanos buscan endurecer a cambio de apoyar a Israel y a Ucrania? En Madrid vamos a conversar con el sociólogo Tomás Páez Bravo, quien es estudioso del tema de la diáspora venezolana. Unos 518,000 migrantes, el 42,7% de ellos venezolanos, han cruzado Honduras rumbo a Estados Unidos en lo que va de año. En Caracas vamos a conversar con el periodista Andrés Rojas Jiménez, el editor de Petroguía. PDVSA tendrá que esperar 2 o 3 años para lograr la reestructuración de su deuda. Uno de los 2 acuerdos suscritos entre el gobierno de Maduro y parte de la oposición venezolana a través de la plataforma unitaria está centrado en la protección de los activos de Venezuela en el exterior, y eso pasa necesariamente por atender los enormes pasivos o deudas que acumula la República y PDVSA, que se encuentran en situación de default o de incumplimiento de pagos. Aquí en Miami vamos a conversar con Daniel Álvarez Montes, el editor de El Extra Base, y con él vamos a hablar de la pelota criolla, la tabla de posiciones en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, predicciones para lo que resta del año. La temporada regular termina ya pronto el 28 de diciembre con Cardenales y Leones disputándose la cima. El foro de hoy lo vamos a dedicar al espacio exterior. La NASA celebra el primer aniversario de Artemis 1. Eso lo vamos a conversar con el astrónomo Rodrigo Herrera Camus en Concepción, Chile, y con el doctor en astrofísica Santiago Vargas Domínguez en Bogotá. Esa va a ser pues nuestro foro en el día de hoy. Al repasar las efemérides de este 15 de diciembre, en el año 37 después de Cristo nació Nerón Claudio César Augusto Germánico, emperador romano del 54 al año 68, el último de la dinastía Julio Claudia. Se le conoce por su crueldad, ha pasado la historia por su crueldad. De él es el que se dice que tocaba la lira mientras Roma ardía. Fue uno de los primeros perseguidores de los cristianos y era conocido por ejecutar a personas que consideraba enemigas, incluida su propia madre. Se imaginará usted. El 15 de diciembre de 1788 se inicia el proceso electoral para elegir al primer presidente en la historia de los Estados Unidos. El proceso termina el 10 de enero de 1789 con la elección por unanimidad de George Washington. El 15 de diciembre de 1891 en Estados Unidos, el profesor de educación física James Naismith crea el baloncesto, basketball. Recuerdo una animación muy vieja de Disney, bueno, tan vieja que la recuerdo haberla visto de niño, donde este profesor de educación física tenía el dilema de que en los tiempos de invierno los estudiantes se aburrían en las clases solo haciendo calistenias, y diseñando un juego pues de tanto arrugar papeles y lanzarlos al cesto, dice, según la animación aquella de Disney, que de tanto
lanzar bolas de papel al cesto, se le ocurrió, pues, poner la bola en alto y diseñar el baloncesto. El 15 de diciembre de 1939 se estrenó Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, la película que dirigió Victor Fleming, que protagonizaron Clark Gable y Vivian Leigh. Se estrenó en Atlanta, que es donde se desarrolla buena parte de la película, y a la fecha, haciendo, pues, descartando las comparaciones inflacionarias, sigue siendo la película más taquillera en todos los tiempos. El 15 de diciembre de 1957, el dictador Pérez Jiménez, en Venezuela, realiza y gana un plebiscito para extender su mandato por 5 años. El plebiscito fue considerado por la oposición como ilegal y violatorio de la Constitución de 1953. El hecho es que 39 días después, el 23 de enero de 1958, Pérez Jiménez fue derrocado. Hablando de Disney, el 15 de diciembre de 1966 falleció. Empresario, animador, guionista, productor de cine, pionero en la industria de la animación en Estados Unidos. Fundó junto a su hermano Roy The Walt Disney Company en 1923. Hoy una de las empresas más grandes y exitosas de la historia. Hace 50 años, el 15 de diciembre de 1973, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría declara que la homosexualidad no es una enfermedad mental. Eso es importantísimo. La homosexualidad no es una enfermedad mental, pero hasta 1973 se tenía como tal. El 15 de diciembre de 1995, en Madrid, los Estados miembros de la Unión Europea acuerdan la creación de una moneda común, el euro. El 15 de diciembre de 1999 se realiza un referéndum constitucional para aprobar la nueva Constitución de Venezuela. Eso cuando empezaban los diluvios en el litoral central y en Caracas, y ese mismo día pasa la historia no por la aprobación de la Constitución de Chávez, sino por el deslave de Vargas, que dejó entre 10.000 y 30.000 personas fallecidas. Imprecisable todavía. De eso hacen ya 24 años. Hoy, hablando de años, hoy está cumpliendo 87 el señor Eduardo Palmieri Maldonado. Eddie Palmieri, oriundo de El Bronx, en Nueva York, ha ganado 9 premios Grammy de la música latina. Fue el fundador de La Perfecta, pianista, arreglista, compositor y sin duda pues la vanguardia de eso que se ha llamado la salsa. Y siguiendo con pianistas, el 15 de diciembre de 1943 falleció Fast Waller, Ain't Misbehavin', uno de sus grandes temas. Y seguimos con músicos de importancia, sin duda. El 15 de diciembre de 1944, en circunstancias extrañas, fallece cuando cae el avión donde iba con su orquesta el gran Glenn Miller, el swing. Ellos tenían una banda militar, tocaban su orquesta, tocaba pues amenizando reuniones en los tiempos de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y basta que usted vea cualquier película de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay algo para musicalizar, surge Glenn Miller con In the Mood. Para que tengan una idea, Glenn Miller tuvo 16 temas número 1 entre 1939 y 1942, más que Elvis Presley y más incluso que los Beatles en tan poco tiempo. Dice la leyenda que mientras viajaba para entretener a las tropas de los Estados Unidos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, el avión que lo transportaba desapareció mientras cruzaba el Canal de la Mancha. Su cuerpo nunca fue encontrado.
Tampoco el avión. Hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Muy buenos días, Hani, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo está la oficina en esta mañana? Exactamente, y bueno, ustedes ven las calles, la carretera, los moles, los automercados llenos de personas que salen después del trabajo. Este tráfico colapsa muchas veces en nuestra ciudad y la verdad es que en nuestras oficinas no hemos parado de recibir llamadas de accidentes de todo tipo. Accidentes de personas en bicicleta, accidentes de personas en motos, en el expressway, y lo más común obviamente en este tiempo son accidentes también donde te choca un camión porque están trayendo todas las cosas obviamente a la ciudad. Así que si a ti te choca un camión, usted nunca debe hablar con las compañías de seguro. Ellos tienen tasadores donde obviamente se hace un poco difícil y pelean más porque las pólizas comerciales usualmente tienen $1 millón en adelante y si ellos aceptan la culpabilidad, pues entonces tienen que pagar grandes cantidades si la persona está lesionada. Así que, ¿qué debe hacer si tiene un accidente de camión? Bueno, llamar al 911, hacer su reporte de policía, después tomar fotos y videos en la escena del accidente y también llamarnos desde la escena del accidente, absolutamente bajo ninguna circunstancia hablar con el seguro, sino que tenga un abogado que hable por usted. ¿A dónde va a llamar usted? ¿A cuál número? Pues al 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Se lo repito, 855-365-6755. ¿Cómo hacen, Hani, en este mes de diciembre que el ajetreo pues lo complica todo y los accidentes se incrementan? ¿Tienen ustedes suficiente personal para atender tantos casos? Claro que sí, por eso es que tenemos más de 150 personas y tenemos turnos de la mañana, de la tarde, los fines de semana, así que en nuestras oficinas estamos 24/7 abiertos para ayudarles, incluso estamos abiertos el 24, el 25, el fin de semana, no importa, lo más importante es que usted nos llame a la hora del accidente y no más tarde. La ley le da 14 días nada más para hacer un reclamo y si usted nos llama inmediatamente pierde derecho. Diciembre es uno de los meses donde a las personas se le pasan los días tan rápido que pierden el derecho a hacer un reclamo. Así que no espere, voy a llamar mañana, voy a llamar pasado mañana, no lo haga. Llámenos inmediatamente, nosotros en 20 minutos tomamos toda la información que necesitamos para trabajar en su caso y usted, bueno, sigue el día a día. Y recuerde, no tiene que pagar absolutamente nada. ¿Cómo es eso, Hani, que no hay que pagar nada? Bueno, usted no tiene que pagar absolutamente nada y la razón es porque la compañía de seguro del culpable es el que paga el costo de abogado. Así que usted ni su compañía va a pagar el costo de abogado, no le vamos a pedir dinero en ningún momento en nuestra oficina. Al contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darle dinero a usted al final del caso por las lesiones que usted tiene después de un accidente. Entonces, pues, imperativo que usted tenga en su teléfono celular, en la memoria de su celular, el número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo, muchísimas gracias. Que tengas un maravilloso día, Hani. El editorial con César Miguel Rondón. Leo fragmentos de la reseña que hace AFP del encuentro entre el presidente de Guyana, Irfan Ali, y Nicolás Maduro en la isla de San Vicente y las Granadinas. Guyana y Venezuela acordaron que directa o indirectamente no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos. Eso dijo textualmente
Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, quien fue el anfitrión. Acordaron también que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra. Este punto es importante porque el Acuerdo de Ginebra es el que favorece a Venezuela, el Acuerdo de 1966. Los mandatarios, dice esta reseña, cerraron con un estrechón de manos una reunión de unas 2 horas, promovida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y la Comunidad del Caribe, CARICOM, con el apoyo de Brasil. Antes de la declaración conjunta, Ali, quien acudió a la cita con un brazalete con el mapa del Esequibo, insistió en el derecho de su país a explotar su espacio soberano. Llamó la atención el brazalete, o la pulsera que llevaba Ali, porque sin duda en una reunión como esta no dejaba de ser una provocación. Claro, dirán que Maduro fue con un mapa donde el territorio Esequibo ya formaba parte integrada del territorio venezolano en pleno. Dijo Ali, Guyana no es el agresor, Guyana no está buscando la guerra, Guyana se reserva el derecho de trabajar con nuestros aliados para garantizar la defensa de nuestro país. Guyana tiene todo el derecho a facilitar cualquier inversión, cualquier sociedad, la expedición de cualquier licencia y el otorgamiento de cualquier concesión en nuestro espacio soberano. Eso dijo Ali. Maduro, por su parte, celebró la victoria del diálogo. Dijo, fue una jornada fructífera, intensa, por momentos tensa, pero donde pudimos hablar con la verdad. Citó la visita como el encuentro como un paso histórico, textualmente leo, para abordar de manera directa la controversia territorial. Pero el guyanés Ali negó que la disputa estuviese en agenda e insistió en su posición de que ésta debe resolverse en la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción desconoce Venezuela. Se vieron las caras, se estrecharon las manos, y no llegaron a ningún acuerdo, tal y como lo habíamos comentado en el día de ayer. Pero ya un encuentro, hablar, es un avance, sin lugar a dudas. ¿Enfría esto la disputa? Veremos. 9:24. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:26. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Ellas son especialistas en todo tipo de visas y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR, 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y a las 9:27 vamos con las noticias más importantes de este viernes 15 de diciembre. Jerusalén. Estados Unidos considera que la Autoridad Nacional Palestina necesita ser remodelada y revitalizada, según declaró hoy en Israel el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan. Sullivan, quien está en Israel desde el jueves, tiene previsto reunirse hoy con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en Ramallah, Cisjordania ocupada. El consejero estadounidense comentó que tienen que ser las autoridades y el pueblo palestino quienes den los pasos para adaptarse a la situación actual.
para lo que contarán con el apoyo de Estados Unidos. Estaremos ahí para intentar apoyar sus esfuerzos para definitivamente alcanzar la visión en la que israelíes y palestinos viven unos junto a otros en paz y seguridad. Dijo textualmente. Sullivan se reunió hoy con el presidente israelí Isaac Herzog tras haberse reunido ayer con el primer ministro Benjamín Netanyahu, con su gabinete de guerra y con el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, el Mossad, entre otros. Al menos 63 personas murieron hoy en bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, muchos de ellos niños, en los que hubo además numerosos heridos. Según recoge la agencia oficial palestina Wafa, la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, sufrió bombardeos de aviones de combate, drones, tanques y artillería israelí que destruyeron un popular mercado y viviendas, además de atacar una escuela. Israel mantiene que instalaciones como escuelas y hospitales son utilizados por el grupo islamista Hamas para esconderse y atacar a fuerzas israelíes. Una cumbre de la Unión Europea en Bruselas entregó una inesperada y bienvenida noticia en un momento sombrío de la guerra entre Rusia y Ucrania. Kiev pronto podrá iniciar conversaciones oficiales para unirse a la Unión Europea después de recibir luz verde de los líderes del bloque el día jueves. Hungría, que había amenazado con vetar la decisión, se hizo a un lado en el último minuto. Antes de la cumbre de 2 días, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, había estado insistiendo en su mensaje de que Ucrania no estaba preparada para iniciar negociaciones de adhesión. 9 horas más tarde, sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció un avance sorprendente en su red X. El Consejo Europeo había decidido abrir negociaciones de adhesión tanto con Ucrania como con Moldavia y también conceder a su colega aspirante, Georgia, el estatus de candidato. Fuentes diplomáticas dijeron que Orbán abandonó la sala a propuesta del canciller alemán Olaf Scholz. Esto despejó el camino para que los 26 estados restantes votaran sin que nadie en la sala objetara la decisión. Hoy, el primer ministro húngaro Viktor Orbán bloqueó el paquete de ayuda, una medida que afecta a las conversaciones en curso sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea. Los negociadores del Senado aquí en Washington dicen que planean trabajar durante el fin de semana para cerrar un acuerdo sobre la frontera y la ayuda a Ucrania después de que el líder de la mayoría, el demócrata Chuck Schumer, suspendiera las vacaciones de la Cámara para tener más tiempo para negociar. El senador James Lankford, republicano por Oklahoma, dijo a los periodistas ayer que los legisladores aún no habían comenzado a redactar el texto del proyecto de ley real, y otro negociador admitió que plasmar un acuerdo en un lenguaje técnico sería particularmente difícil. Los defensores de la inmigración ya están advirtiendo que los legisladores, presionados por el tiempo, podrían cometer errores que podrían desencadenar años de batallas legales. Una colisión de un tren del metro de Beijing envió a cientos de viajeros al hospital. La colisión se produjo durante la hora punta de la tarde de ayer en la línea de metro de Changping, que se extiende hacia el noroeste de la capital china. Una investigación preliminar encontró que la colisión fue causada por un mal funcionamiento del sistema de frenos y condiciones climáticas adversas. Un tren se detuvo de emergencia debido a vías resbaladizas en la nieve y otro que iba detrás chocó contra este, según dijo la autoridad de transporte de la ciudad. Más de 500 personas fueron llevadas al hospital y más de 100 de ellas tenían fracturas óseas, según las autoridades. La Cámara de Representantes envió un plan de política de defensa de $886 mil millones a Biden para su firma. Incluye el mayor aumento salarial para las tropas en más de 2 décadas e incluye una extensión hasta el 19 de abril de la controvertida sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, a la que algunos legisladores se oponen porque el espionaje sin orden judicial afecta a los ciudadanos estadounidenses. El representante Bob Good, republicano de Virginia, dijo que la vigilancia de los ciudadanos estadounidenses, pisoteando nuestras libertades constitucionales más preciadas en este país,
sin reformas. De última hora nos llega que un concejal del pueblo de Keretz, en el municipio de Mukachevo, en Ucrania, ha hecho explotar varias granadas durante una sesión del Consejo Municipal. Los hechos han producido en la región de Transcarpatia, en el sudoeste de Ucrania. El pleno se estaba transmitiendo por internet y una mujer fue la que alertó del suceso al medio Ukrainska Pravda. Según fuentes del medio ucraniano, el hombre que detonó las granadas es Sheri Batrin, concejal del Partido Siervo del Pueblo, la formación política del presidente Zelensky. Y en la reseña que tenemos del encuentro de ayer en San Vicente y las Granadinas, se lee lo siguiente. Este es el despacho de la agencia EFE. Maduro agradeció al presidente de Guyana, Irfan Ali, por su franqueza en la reunión sobre la controversia por el Esequibo. Maduro, quien en los últimos meses ha acusado a Ali de ser un títere provocador de la petrolera estadounidense ExxonMobil, de haberse puesto a la orden de Estados Unidos y de ser un instrumento del Comando Sur, agradeció al mandatario guyanés por su disposición al diálogo amplio en todos los temas. El mandatario chavista aseguró que la jornada muy importante de ayer fue fructífera e intensa, aunque por momentos tensa, pese a lo que las partes pudieron hablar con la verdad. Mas Maduro insiste en que la reunión era para hablar del diferendo, del problema limítrofe, y Ali lo niega de manera tajante. ¿Qué se puede decir de la reunión de ayer? Vamos a Caracas, donde en la línea telefónica está el internacionalista y profesor en la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano. Félix Gerardo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, un cordial saludo para ti, el equipo y la audiencia. Félix Gerardo, ¿qué balance haces de esa reunión de ayer? Sí, varias lecturas, ¿no? Uno pudiera decir que inútil, no se dijo absolutamente nada nuevo, pero aquí vienen lecturas adicionales, ¿no? Muy compleja, particularmente hay 11 puntos acordados, la mayoría de ellos repetitivos, el Acuerdo de Ginebra, no habrá uso de la fuerza, dialogarán, seguirán los buenos oficios del CARICOM, de Brasil, pero el punto 4 indica, bueno, con el punto 4 pudiéramos decir que la reunión fue un fracaso. El punto 4 lo que indica es que cada parte se mantiene en su lado y que no hay entendimiento, porque Guyana confirma lo que ya sabemos, que es que se llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia y ya presentó su memoria, que debe ser muy exhaustiva, muy argumentada y debe tener en las primeras páginas las declaraciones del expresidente Hugo Chávez cediendo la posibilidad de utilizar el territorio. De tal manera que el expediente guyanés debe ser tremendo. Bueno, Venezuela ha estado allí, pero entonces luego Venezuela dice en el mismo numeral 4 que no comparte la Corte. Pero Venezuela es parte de la Corte, ya se aclaró que la Corte era competente en esta temática, eso fue uno de los temas tratados tiempo atrás, año atrás, y ya quedó clarificado, y ahora está presentando cada quien su argumentación sobre la nulidad del laudo, que Venezuela la ha mantenido durante mucho tiempo, durante décadas, pero que hay que comprobarla. Ese es el gran trabajo que tiene que hacer Venezuela, llevar una contramemoria que debe entregar en abril del próximo año, con pruebas. Aquí no es el que suba la voz, aquí no es el que descalifique más, aquí es el que tenga los argumentos más claros, más convincentes, mejor evidenciados, que son argumentos jurídicos, históricos, geográficos, que hay que irse a los archivos, que hay que convocar a los expertos, porque cualquier precedente anterior de cualquier caso de laudo, de cualquier delimitación territorial, es favorable si va en la línea de lo que Venezuela plantea. Ahora, políticamente, creo que hay dos lecturas interesantes, ¿no? Una, que creo que sirvió de salida elegante para Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se enredó
enormemente en este tema, inició un tono, una deriva conflictiva, agresiva, casi militar, sin tener la capacidad, y se encontró con rechazo externo y con rechazo interno. Entonces el tema que iba a ser la gran bandera, que seguro en Miraflores se imaginaron las Malvinas y el pueblo argentino apoyando la dictadura militar, bueno, eso no ocurrió aquí. Aquí la gente no fue al referendo, aquí la gente no entiende de este tema, no ha habido una administración que maneje el tema, que concientice, que lo eduque desde las primarias, porque también la educación está prácticamente destruida, la educación pública. Entonces, bueno, no hay interés interno y hay un gran malestar externo. Aliados que no eran incondicionales empezaron a cuestionar a su amigo, en particular CARICOM, Brasil, que la situación ha sido tan delicada que ha planteado que tendría que usar la fuerza si fuera necesario, y el silencio atormentante de Cuba para Miraflores, sí, que apenas hoy parece que sale una declaración. El gran aliado ha hecho silencio porque desde Fidel Castro hay un apoyo a Guyana. Entonces creo que es una salida elegante para Nicolás Maduro, para que cambie, haga un giro, se salga de este enredo que él mismo se creó por razones internas. Y el otro punto positivo es CARICOM. Creo que CARICOM sale fortalecida con este encuentro. Félix Gerardo, según lo que dices, el tema militar, ese volumen belicoso, ya queda desaparecido. Se baja el tono, indiscutiblemente, porque bueno, el mundo entero está consciente de la enorme incapacidad venezolana en materia de Fuerzas Armadas. Yo no puedo entrar en detalles, no soy experto en esa área, pero todos vimos el fracaso de la Fuerza Armada en Apure, simple y llanamente en el territorio venezolano, luchando con unos grupos armados disidentes de la FARC, del ELN, donde el ejército quedó apabullado, donde no hay fortaleza militar, no hay recursos humanos especializados. Se destruyó las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo para evitar un eventual golpe de Estado. Esa destrucción de las Fuerzas Armadas significa que no hay capacidad para enfrentar a nadie. Pero además Guyana ha hecho muy bien su trabajo, eso no lo podemos negar. Guyana ha logrado el respaldo de Brasil, el respaldo del CARICOM, y nada menos y nada más que el respaldo del Comando Sur. Entonces, bueno, con esos aliados creo que Nicolás Maduro, que solo está reportando en este momento un apoyo importante de Rusia, porque de resto han hecho silencio, apoyando la salida pacífica en el marco de la Corte, en el marco de las negociaciones que ya están planteadas, porque es que a la Corte se llegó precisamente por el fracaso de la política exterior bolivariana, que no supo manejar el tema cuando estaba en manos del secretario general de las Naciones Unidas, quien, siguiendo el esquema del Acuerdo de Ginebra, tenía el artículo 33 de la Carta y allí está la Corte. Desde décadas atrás, Guyana promueve la Corte, Venezuela no. Pero entonces había que haber trabajado muy seriamente, muy disciplinadamente en Nueva York, y eso no se hizo porque todo es un problema ideológico. Una última pregunta, porque ya se nos fue el tiempo, Félix Gerardo. Claro. Dijiste, seguramente Guyana pondrá en su expediente que fue Hugo Chávez el que dijo que no se iba a oponer a ninguna inversión petrolera o de ningún tipo en el territorio Esequibo. Cuando ocurre eso, que es prácticamente una rendición de las aspiraciones venezolanas, ¿verdad? Era Nicolás Maduro su canciller, el mismo individuo que ahora armó el escándalo, la laraca, el reclamo. ¿Por qué el cambio? Si estamos hablando de la misma persona. Sí, yo siento que este giro tan agresivo que dejó impactado a Brasil, que dejó impactado al CARICOM, es por fines internos, es por razones de política interna. Es lo que uno llama coloquialmente un trapo rojo. Un trapo rojo mal diseñado, mal organizado, pero un trapo rojo por la crisis interna que vive Miraflores después de las primarias, por la pérdida de apoyo popular de Miraflores, que cada día es más grande y que además
el equivocado referendo consolidó la tendencia de rechazo popular. El país no veía necesario plantear un referendo y hacer un derroche, un despilfarro de recursos, de fiestas, de control mediático, de permanente con mensajes a la población, en un tema donde constitucionalmente hay que defender la frontera y realmente la verdadera defensa es tener el mejor equipo de investigación y de negociación armando la contramemoria, y eso creo que no se está haciendo. Félix Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Cordiales saludos. Félix Gerardo Arellano, internacionalista, nos habló desde Caracas. 9:44 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. La bancada republicana bloqueó o boicoteó la aprobación de ayuda a Ucrania en la Cámara de Representantes porque exigían medidas duras, severas en el tema migratorio. Mas, ¿cuáles son las medidas migratorias que los republicanos buscan endurecer a cambio de apoyar a Israel y a Ucrania? Para abordar esto, en la línea telefónica está Liz Rebeca Alarcón, quien edita Pulso, una empresa de medios sin fines de lucro que comparte noticias, historias de latinos para latinos, aquí en Miami. Liz Rebeca, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. A ustedes por la invitación. Liz, ¿cuáles son estas medidas que están buscando endurecer los republicanos? Bueno, a mi parecer, están tratando de ir en contra de la ley internacional que permite el libre movimiento de personas y que tiene pautado ciertos requisitos y derechos que tienen las personas de buscar asilo y de poder procesar un estatus migratorio en el país a donde llegan si están buscando mejores oportunidades por temas humanitarios de donde provienen. Eso es una manera capaz muy redondada de decir que lo que están buscando hacer es parar los procesos de parol humanitario, los procesos de asilo que muchas personas están buscando hacer cuando llegan a la frontera y esa ley internacional que da el derecho de empezar esos procesos cuando uno llega a suelo americano, están tratando de revertir eso para poder disminuir no solo el flujo en la frontera, sino el flujo de personas que siquiera contemplan querer venir a los Estados Unidos. Pero ya el presidente Biden había implementado una serie de medidas en este sentido. Lo último que hizo el secretario Mayorkas fue esa medida donde no se puede tramitar el asilo en territorio americano, sino en el exterior, por ejemplo, desde México o desde cualquier otro lado. Sí, y las medidas que vienen ahora son aún más fuertes que eso, ¿no? Están trabajando con algunos aliados en la región para prevenir que siquiera lleguen a los Estados Unidos, para tratar de eliminar el número de personas que se llega a procesar el asilo, para hacer que sea aún más difícil procesar el asilo cuando están tratando de venir para acá. Son las medidas que nos recuerdan lo que pasó durante la administración Trump, que se llamaba Title 42, que realmente las razones por las cuales las personas trataban de venir para acá ahora son mucho más complejas, mucho más limitadas, y es como ese sistema de tratar de prevenir la ayuda humanitaria que va a países que ahorita están en serios conflictos con tratar de eso, de enganchar con ciertas medidas de las personas que están en la frontera con esta ayuda para Israel, para Ucrania. Entonces, esto es un tema que está parado ya hace muchísimos meses y que muchos senadores, de parte demócrata en especial, pero hay muchos proyectos de ley bipartidistas que se han tratado de implementar en los últimos 2 años que las personas dentro de nuestro Congreso de la extrema derecha que están a favor de estas políticas magas han tratado de parar. Tenemos la ley Dignidad,
Sabemos que la congresista aquí local en el sur de la Florida, republicana María Elvira Salazar, introdujo con una congresista demócrata en Texas. Eso no llegó a pasar. El senador Padilla también trató de enmendar algunas proposiciones de una ley de inmigración de hace muchas décadas. Eso tampoco llegó a pasar. El Citizen Act en el 2020 tampoco llegó a pasar. O sea que tenemos muchos procesos y proyectos de ley que se han intentado pasar con el Congreso y lo vemos constantemente bloqueado por parte de aquellos que están en contra de que este país acoge inmigrantes. A ver, cuando hablabas del asilo, Liz, ¿esto afecta a los que están ya en Estados Unidos y han tramitado su asilo y están esperando por él? Es un tema diferente. Si bien es cierto, César, no se puede negar que nuestro sistema migratorio necesita una reforma. Esto es algo que viene viento en popa por los que están cabildeando por una reforma desde la administración Obama. O sea que esto viene ya con muchísimas décadas en la administración Obama, la administración Trump y ahora la administración Biden tratando de reformar un sistema que realmente está tardío. Sabemos que hay muchos procesos de asilo de personas que ya están en Estados Unidos, que tienen personas que tienen 2 y 3 años todavía esperando su permiso de trabajo. Ahora con el parol humanitario también, las personas que ya aplicaron a eso, con las medidas del presidente Biden hace varios años, esos procesos están tardíos, o sea que eso no se puede negar. Pero eso es un proceso diferente. Las personas que ya están en trámite, sí queremos que eso mejore y que se pueda agilizar ese proceso, pero eso es diferente a lo que se está abogando para las personas que vienen en tránsito o que están contemplando venir. Liz, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana. A ustedes. Liz Rebeca Alarcón es analista político, ya la escucharon, y edita Pulso, una empresa de medios sin fines de lucro dedicada a difundir historias de latinos para latinos, aquí en Miami. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, César, y lo vimos esta mañana, justamente cuando pasábamos por un costado de Brickell Bay Drive, cómo estaba el mar de picado, y es porque se espera que una potente tormenta provoque fuertes lluvias e inundaciones en la costa este fin de semana. La trayectoria exacta y la fuerza de la tormenta se volverá más clara hoy a medida que avance por Florida y hacia el sureste el sábado. Según los pronósticos, a principios de la semana próxima seguirá lloviendo abundantemente, así que no guarde el paraguas y déjelo en el carro. Las fuertes ráfagas de viento también pueden empujar el agua hacia la costa y producir inundaciones costeras, especialmente a lo largo de la costa del Golfo de Florida. Es probable que durante el fin de semana se produzcan olas peligrosas y corrientes de resaca en el este del Golfo de México, atención, Los Cayos de Florida y áreas a lo largo de la costa sureste del Atlántico. Bueno, guarde la lancha, el bote fin de semana mejor. Gracias, Floralicia. Los chilenos vuelven a las urnas este próximo domingo para votar por la propuesta de texto para una nueva constitución. La brecha entre el a favor y en contra se acortó, pero desde el inicio los sondeos dieron ventaja a la opción de rechazarlo. Y ahora la situación está al revés. En el primer referendo, el gobierno de Boric estaba a favor de aprobar, ahora está en contra de la aprobación. ¿Qué puede ocurrir con este segundo intento de aprobar una nueva constitución? Vamos a Washington, donde está el periodista chileno José María del Pino. José María, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, César Miguel, muy buenos días. Qué placer saludarte y vernos ahora. Sí, señor, mucho mejor. José María, ¿qué puede ocurrir este domingo allá en Chile? A ver, a mí me gustaría partir diciéndole a la gente que esta es una elección que, si bien es sobre un texto constitucional, sobre normas jurídicas, hay una serie de factores que van a estar en la urna este día domingo. La campaña de la opción a favor, que es la opción empujada por la oposición, por los sectores más conservadores y de derecha del país,
ha intentado de hacer este referéndum un referéndum sobre la gestión de Gabriel Boric. De hecho, si uno escucha las radios hoy en Chile, la publicidad, el spot de la favor es Boric vota en contra, Chile vota a favor, y lo repiten 30, 40 veces durante el día. Están intentando de que la desaprobación a Boric, que es de un 65%, se transforme en el mayor bastión de votos para que este texto sea aprobado. Y por el otro lado, el mundo del en contra, que es el oficialismo y en la izquierda, ha dado una discusión más bien sobre el texto porque entienden que este texto fue redactado por un organismo constituyente que estaba mayoritariamente conformado por la derecha. Y ahí me gustaría hacer el primer punto, César Miguel. Si el domingo gana la opción a favor, la derrota para la izquierda chilena es histórica y no tiene parangón en la historia de Chile. Porque esta nueva constitución es un tema que ellos instalaron en la agenda, para la que tuvieron una primera opción con una amplísima mayoría en una convención constitucional. La gente se la rechazó por muchos factores, pero entre ellos porque la radicalidad de los cambios que proponían era demasiado para una sociedad chilena que es mayoritariamente reticente al cambio. Pero si además ahora, en el segundo proceso, la derecha logra imponer su texto con su mayoría y con el apoyo ciudadano, me parece que la izquierda va a haber perdido una ventana de oportunidad histórica en Chile. ¿Cuál es la probabilidad de que ello ocurra? Está por verse. Como tú bien marcabas, el en contra lleva una ventaja de entre 6 y 8 puntos en las encuestas a la semana pasada, pero esta semana ha sido coyunturalmente muy difícil para el gobierno de Boric. Han ocurrido casos, han avanzado investigaciones por casos de corrupción asociados a sus partidos políticos y también problemas con materias de seguridad pública. Algunos analistas con los que hablé ayer, encuestadores de distintas partes del mundo que están siguiendo el proceso, me dicen que los números se han estrechado y que no debería ser sorpresa si el domingo hubiese un resultado que saliera un poco de los rangos que estamos viendo durante los últimos días. De ganar el a favor, ¿se procedería entonces a establecerse esa constitución? Si gana el a favor, Gabriel Boric debe firmar este texto constitucional, publicarlo, y luego hay un periodo de una cierta cantidad de años en algunas materias, de meses en otras, porque hay una serie de reglamentos y ordenamientos jurídicos que habría que hacer para que Chile se adapte a las nuevas normas constitucionales. Que, ojo, en el grueso no es tan distinta a la constitución que ya hay rigiendo en el país. A ver, ¿cuál ha sido el detonante, el botón principal que ha impulsado ese estrechamiento en las tendencias? Yo creo que efectivamente la opción a favor y la derecha ha logrado que más gente se sume a la idea de que votar a favor de este texto es golpear al gobierno, es desaprobar a la clase dirigencial que está gobernando hoy, es demostrarle su descontento a la izquierda, y algo honestamente bien absurdo, porque esta es una discusión prominentemente constitucional, pero uno entiende que las emociones son las que deciden las cosas en la política. Yo me acuerdo el referéndum constitucional de Venezuela, por ejemplo, con Hugo Chávez, cuánto se movilizó la oposición, más que por la discusión propia de qué es lo que generaba el texto, por darle una derrota electoral a Hugo Chávez y a su poder omnipotente, ¿no es cierto? Bueno, acá por otras razones, más bien por una suerte de demostrarles que no están de acuerdo con su gestión o que no les ha gustado su gobierno, hay un sector de la población que quiere votar por este texto. Pero además me parece que hay otra discusión en ciernes en nuestro país, que es ¿qué alternativa cierra el proceso definitivamente? Porque el 70% de los chilenos, César Miguel, dicen que no quieren saber más de una discusión constitucional, no quieren ir a votar más y el tema los tiene cansados. Claro. Entonces, aquí va a ganar aquel que diga, mi opción, promulgar una nueva constitución, o mi opción, rechazar este texto y continuar con la que tenemos, cierra definitivamente el proceso. Y yo creo que ese va a ser también otro de los grandes detonantes de votación el día domingo. Muy, muy interesante lo que nos has planteado, José María. Te agradezco que nos hayas atendido en esta mañana. Que tengan un muy buen día. José María del Pino, periodista chileno desde la ciudad de Washington. 10 de la mañana y 1 minuto, una pequeña pausa. Y ya regresamos con nuestro foro acá en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La NASA está celebrando el primer aniversario de la misión Artemis 1.
¿Y qué se obtuvo con esta misión que viene después? Leo que la misión Artemis II está prevista para el 2024. O más adelante, será la primera misión tripulada desde 1972. La NASA acumula serios retrasos en su agenda. Este 2023 ha servido para seguir desarrollando sistemas imprescindibles. La agencia depende de varias empresas externas como Boeing o SpaceX, que le proveerán de cohetes y tecnología para continuar con los viajes. ¿Qué balance se hace a un año de Artemis 1? Vamos a Concepción, Chile, donde está el astrónomo Rodrigo Herrera Camus. Rodrigo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué se puede decir? ¿Cuál es el balance que se tiene del primer año de Artemis 1? Bueno, el balance es súper positivo por parte de los distintos agencias y personas que están trabajando en el proyecto. Estuve leyendo las noticias, están todos bastante contentos porque salió todo cerca de perfecto y las imágenes que se obtuvieron, ustedes pudieron ver del reingreso de Artemis 1 de la sonda Orión a la Tierra, fue bastante impresionante. ¿Qué logró Artemis 1? Lo que logró Artemis 1 es el primer paso. En el fondo es una combinación de tecnología más antigua, utilizada en el pasado, y tecnología nueva, que es simplemente el primer paso para que venga Artemis 2, que es enviar 4 astronautas a orbitar la Luna, y luego Artemis 3, que es finalmente volver a la Luna cerca de 50 años después. Entonces, si bien esta misión era más bien simple, era un importante primer paso para lo que viene. A ver, ¿por qué 50 años, más de 50 años, sin enviar astronautas al espacio? Sí, porque se ha reactivado el interés, porque hoy en día tenemos la tecnología en cohetes como por ejemplo Starship de SpaceX, que nos van a permitir poder llevar mucha más carga al espacio, lo que implica que, por ejemplo, para la Luna podamos construir bases lunares y en el futuro incluso llegar a Marte. Entonces se ha reactivado todo este interés en volver a la Luna de nuevo como una especie de plan piloto, ¿verdad? Para poder probar cómo es construir una base y cómo llegar ahora al siguiente planeta que nos queda. Cuando se inicia la carrera espacial, que era una de las facetas más peculiares de lo que entonces se llamaba la Guerra Fría, eran empresas estatales, ¿verdad? Era la empresa espacial rusa, soviética, y la NASA, controlada por el gobierno de los Estados Unidos. Eso ahora ha cambiado. Ahora hay empresas privadas, SpaceX es una muestra, leí en la nota que la Boeing también está involucrada, y ya no es exclusivo un monopolio de estas dos naciones. Ahora han entrado en la carrera espacial otras naciones. India, por ejemplo, China. ¿Qué se espera en el futuro cuando hablemos ahora de colonizar la Luna? Exacto, como tú dices, hay dos modelos. Está el modelo que ahora está adoptando la NASA, que es incluir a la empresa privada, porque eso permite acelerar el proceso, que va desde el diseño, por ejemplo, de los trajes que van a utilizar los astronautas, que los está diseñando una empresa en Texas, hasta SpaceX, que está diseñando el cohete y también el módulo que va a ser utilizado para poder alunizar. Esto permite que, en el fondo, esta competencia permite no solo acelerar el proceso, sino también tener una mayor cantidad de compañías que puedan encontrar la mejor solución. Por ejemplo, ahora leía que la NASA ya abrió la licitación para el módulo lunar de Artemis 5, y ese va a estar abierto y van a concursar distintas empresas estadounidenses en el fondo que van a proponer sus diseños. China e India tienen programas que son más gubernamentales, por decirlo de alguna forma, y que también están haciendo rápido progreso. Y por los delays o atrasos que hay en este minuto en Artemis, muy probablemente las líneas de tiempo de China y Estados Unidos de llegar a la Luna estén corriendo de forma casi paralela.
y estemos hablando de que a final de la década, tanto China como Estados Unidos van a estar compitiendo por llegar al polo sur de la Luna. A ver, tenemos complejos problemas en nuestro planeta. Estados Unidos y China pues se enfrentan, compiten, no de la manera más noble ni sensata, en muchas áreas. Vamos a trasladar al espacio exterior, en este caso a la Luna, nuestros problemas de acá, nuestras diferencias terrícolas. Parece que sí. Ay. Como tú dices, hay áreas en que estamos colaborando. De hecho, hoy en la mañana escuchaba una entrevista de cómo, por ejemplo, en las áreas de fusión nuclear, China, Estados Unidos y los países europeos colaboran, ¿verdad? Lo cual me parece fantástico. Pero en esta área del espacio en particular, China no es partícipe de los planes de la NASA en parte porque no está permitido. En el fondo se votó en el Congreso de Estados Unidos de que esta tecnología espacial no se iba a compartir con China. Por eso China, por ejemplo, no es parte de la Estación Espacial Internacional, lo que llevó a China a crear su propia Estación Espacial Internacional. Lamentablemente esto también ahora se extiende a la Luna y probablemente no exista esta transferencia de tecnología entre ambos países y continúen trabajando de forma paralela. Ahora, dijiste que ha habido retrasos en Artemis 1. ¿Por qué son estos retrasos? ¿Qué es lo que se ha retrasado? Por ejemplo, uno de los retrasos importantes es que para ahorrar dinero, la NASA va a reutilizar por decirlo, los computadores que permiten el manejo o lo que se conoce en inglés como avionics, de la sonda que acaba de llegar a la Tierra para ponerla en la sonda que va en Artemis 2, Orión 2. Este reciclaje implica tener que sacar estos equipos, tener que testearlos y tener que volver a ponerlos, lo que involucra un ahorro de cientos de millones de dólares. Pero al mismo tiempo un atraso de lo que se cree va a ser al menos 2 años. Entonces estamos hablando de que Artemis 2 ya se retrasa 2 años y Artemis 3, que es la que va a llevar a los astronautas a superficie lunar, también enfrenta retrasos porque el traje espacial que van a utilizar los astronautas tiene como requisito que puedan sobrevivir en el fondo tengan oxígeno para sobrevivir en caso de emergencia por 1 hora. Nunca se ha creado un traje espacial con esas características y hay un poco de retraso desarrollando eso. También la sonda que va a bajar a la Luna y va a permitir que los astronautas alunicen, también está siendo desarrollada por SpaceX, pero también está enfrentando retrasos. Entonces tú vas sumando todos estos retrasos y lo más probable es que ya casi seguro, la fecha de llegar a la Luna en 2025 no se cumpla y tengamos que aplazar todo al menos 2-3 años. Ya estamos hablando entonces del 2028 aproximadamente. Exacto, y China tiene planes de llegar a la Luna con sus astronautas del 2030. Por eso la línea de tiempo de la NASA cada vez se va acercando a más a la de China. Rodrigo, te oigo hablar y son tantos los inconvenientes que pareciera que Neil Armstrong y sus compañeros del Apolo 11 en aquel lejanísimo año 69 eran como de otro planeta, porque todo uno recuerda el alunizaje como lo vimos todos transmitido en televisión, y todo lucía fácil. ¿Cómo es que ahora, 50 y tantos años después, 60 años después casi, hay tantas dificultades? Sí, lo que pasa es que se está probando nueva tecnología que nos permita en el fondo llegar a Marte en el futuro. Entonces, la tecnología obviamente para enviar astronautas, como se hizo con Neil Armstrong, existe y es posible. Pero la meta de la NASA no es simplemente poner nuevamente un hombre o mujer en la Luna, sino que es construir una base lunar y en el futuro llegar a Marte. Entonces, toda esta tecnología que se está probando con esta tarea que ya la hemos logrado antes, que es poner hombres y mujeres en la Luna, en el fondo ahora está mucho más compleja porque se están probando capacidades extras que nos permitan conseguir estos nuevos desafíos. Ese es el punto. Cuando hablamos de esa base lunar, ¿qué tendría esa base lunar? ¿Qué se pretende con ella? La idea de tener una base lunar es que permita el asentamiento humano en periodos de tiempo extendido. Y el motivo por el que se elige el polo sur de la Luna es porque en el fondo
las sondas y las mediciones demuestran de que habría agua. Entonces, si tú logras extraer agua en este caso la Luna o de Marte en el futuro, y puedes diseñar una base lunar que haga uso de esa agua para poder crecer alimento, para poder proveer oxígeno para las personas que están ahí viviendo, para poder proveer combustible, por ejemplo, a través del hidrógeno, para futuras misiones, en el fondo vas a lograr crear un asentamiento que permita una permanencia extendida. Y esa es precisamente la meta. ¿Qué, cuando dices permanencia extendida, de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, estamos hablando de meses a años. O sea, la meta final es precisamente poder empezar a colonizar. Es precisamente poder comenzar a establecernos. Al menos Elon Musk, por ejemplo, está muy interesado en esto y por eso es que SpaceX es parte, porque Elon Musk considera que es clave que logremos esta permanencia extendida en Marte, crear estas bases donde podamos desarrollar alimento, donde podamos permanecer casi de forma permanente. A ver, me estoy imaginando el polo sur de la Luna y me estoy imaginando que estas bases son como unas casitas. Y entonces tenemos la casita de los chinos, la casita de los americanos, la casita de los indios y aparte de todas las cosas que se van a llevar a la Luna, pues llevarán armas también para poderse enfrentar allá arriba. ¿Cómo ves eso, Rodrigo? Sí, necesitamos como humanidad ponernos de acuerdo respecto a esto, por ejemplo, como se hizo con la Antártica, donde es un continente donde los países desarrollados tienen sus bases de investigación, pero también hay un tratado que no permite que ninguno de esos países tenga armas en ese lugar, o armas nucleares, etcétera, y eso vino de un acuerdo entre todas las naciones a través de las Naciones Unidas. Hoy en día, la política de lo que está sobre nuestra atmósfera indica que no podemos tener armas nucleares en el espacio. O sea, no puede un país enviar armas nucleares y tenerlas apuntando a la Tierra desde el espacio. Pero no es precisa respecto a puntos, por ejemplo, de minería. O sea, si hay un asteroide que es rico en metales que necesitamos en la Tierra, hoy en día no existe ningún convenio, tratado o acuerdo entre los países que dice a quién le pertenecen esos minerales. O lo que dices tú, si establecemos bases de la Luna, de quién es el agua de la Luna, del primero que llega ahí, de todos los que llegan. Entonces tenemos que actualizar estos tratados que son de los años 60 para reflejar este nuevo impulso que existe en la carrera de llegar al espacio. Bien, ojalá pues nos pongamos de acuerdo en algo. Rodrigo, como siempre es muy, muy grato y muy ilustrativo conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Rodrigo Herrera Camus, astrónomo, es profesor en la Universidad de Concepción, allá en Chile, desde donde nos habló. El reloj indica en este momento las 10:19 de la mañana. Hacemos una pequeña... No, ya son las 10:20. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:22. Prepárate para manejar la tendencia en South Day Kia, tu concesionario de confianza con el mejor servicio al cliente. Nuestros asesores de ventas están listos para guiarte y mostrarte la mejor opción para ti, ya sea arrendamiento o compra. También te brindarán orientación sobre cómo prepararte para tener un buen historial crediticio antes de comprar un auto nuevo. Además, el nuevo auto eléctrico, el EV9, está disponible en South Day Kia. Llama para hacer tu cita para que lo pruebes cuanto antes. No te lo pierdas, South Day Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia con nosotros. Visita South Day Kia hoy en 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida 33157. Te esperamos en la Universidad Estatal de Kent, en Ohio.
Son las 10:24 de la mañana. Leo esta información. Entre el 1 de enero y el 10 de diciembre de este año, han entrado en Honduras 517.939 migrantes, lo que supone un 198,8% más con relación a los 173.937 extranjeros que transitaron por el país en igual periodo en el año 2022, según datos del Instituto Nacional de Migración de Honduras. Vienen desde el sur de Centroamérica y van hacia el norte, van hacia hacia México y después la meta, que es cruzar el Río Grande y entrar en Estados Unidos. Ahora, el detalle está en que de ese total de 517.939 migrantes, 221.131 son venezolanos. 221.131, seguidos por Haití, muy por abajo con 80.344, Cuba 79.799, Ecuador 43.926, Colombia 12.271, China 10.911 y Guinea 10.569, según datos también de este Instituto Nacional de Migración. Cifra histórica, dice el jefe de la misión de la OIM para El Salvador y Tegucigalpa, Nicola Graviano. ¿Por qué tantos venezolanos? Es decir, la migración de venezolanos no ha cesado para nada. Si alguien ha estudiado, no ha cesado para nada. Si alguien ha estudiado, sociólogo, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Vamos hasta Madrid. Tomás, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Hola César, buenos días y mil gracias de verdad por esta invitación a ser parte de tu programa. Encantado. Tomás, esto de entrada, el primer impacto que uno recibe es la migración venezolana no ha cesado de ninguna manera. ¿Es correcto? Es correcto. Nosotros hacemos el seguimiento. Yo lo he repetido en algunas de las entrevistas que he tenido la oportunidad de hacer contigo. Nosotros tenemos en este momento 8,5 millones de venezolanos y seguramente ahora a finales de mes vamos a producir el último informe cuatrimestral de este año y vamos a estar más cerca de los 8,7 millones venezolanos, es decir, próximos a los 9. Y la diferencia con los datos de la OIM tienen que ver con que nosotros trabajamos en 90 países y la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, lleva información en 23 países fundamentalmente. Cerca ya de 9 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Sí, el dato que tú estás hablando ahora de Honduras está relacionado con el viaje Caracas-Valencia que hay que hacer a través del Darién y no precisamente en carretera de asfalto, sino en una selva terrible. Son 260 kilómetros y por ahí han pasado aproximadamente 600,000 ciudadanos, de los cuales el 60% son venezolanos. Y luego confluyen con los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños en México, lo cual ejerce una presión en la frontera sur y en la frontera norte hacia los Estados Unidos. La frontera sur porque hay freno de parte de México y en la frontera norte porque hay todo el freno que supone entrar hacia Estados Unidos, ¿no? Esta migración que no ha cesado, ¿qué características tiene? Lo pregunto porque ya tenemos varios años migrando los venezolanos y con el paso del tiempo ha variado también el venezolano que ha migrado. ¿Qué características podrías destacar de estos últimos tiempos? Bueno, en primer lugar, es una sociedad que migra más empobrecida. Digamos, si antes los profesores universitarios podían viajar en avión a Estados Unidos o España, hoy
los profesores universitarios tienen que irse en peñero o a pie. No hay otra opción. Lo que gana un profesor universitario es 13, 14 dólares el escalafón superior. Y digo como referencia para tener una idea de... pero un pensionado no le da para vivir. Ayer conversaba con una persona que dijo, por fin pude llegar a Ohio y reunirme con mi familia. Quedé sorprendido, no supe ni siquiera cómo lo hice, ya me enteraré de cómo hizo el paso por el Darién para llegar a los Estados Unidos. No cesa y es una sociedad que viaja más empobrecida, en peores condiciones, con más necesidades, y dejando además atrás a más de 2 millones de niños y jóvenes, y dejando atrás, todavía eso no lo hemos contabilizado, de personas mayores que están sobreviviendo en gran medida gracias a las remesas que envían los venezolanos que están fuera. De manera tal de que se están quedando los viejos y los niños. Sí. Dicho César, de manera general, ¿no? ¿Y qué promedio de edad tiene este venezolano que migra? Todo migrante en el mundo, todas las migraciones son jóvenes, son bonos demográficos para los países de acogida. La gente que migra oscila, sus edades oscilan entre los 18 y los 40 años, es decir, en edades productivas y reproductivas. Y lo que llama la atención es que eso está produciendo un efecto en la estructura etaria y poblacional del país. Eso cambió la composición de la pirámide que nosotros conocíamos y no se le está prestando la debida atención, porque se ha ido aproximadamente el 26% de la población, números más, números menos, pero en algunas regiones eso es más del 30%. Es decir, que estamos hablando de zonas en Venezuela que están vaciadas, que están viviendas, fincas, empresas, universidades, escuelas en condiciones de vaciamiento completo, y porque además hay desplazamientos internos debido a la debilidad y a la carencia de servicios como el de la electricidad en algunas regiones del país. Estamos hablando de 1/4 de la población venezolana que perdió el país. Casi yo creo que estamos más cerca de 1/3. Estamos más cerca de 1/3, estamos por encima de 1/4. Dios. Si se sigue este promedio, si pudiese proyectar este tipo de tendencias, ¿qué tendríamos a la vuelta de unos 2 o 3 años? Mira, el futuro no se puede predecir, es absoluta incertidumbre y es cambio, pero en todo caso hay países en los que hay más habitantes fuera de la vieja geografía. Y tipo Israel, hay países africanos que tienen más migrantes que ciudadanos al interior de su estado-nación, porque con las diásporas ocurre una cosa interesantísima, que es que se crean nuevas geografías. Ya la noción de estado-nación no es suficiente. Los venezolanos lo que han hecho es mudarse un poco más lejos. Queda más cerca Barranquilla de Maracaibo que Cumaná de Maracaibo. Entonces, la gente lo que ha hecho, los ciudadanos lo que han hecho es buscar mejores condiciones, lo que ellos consideran mejores condiciones, porque toda decisión de emigrar es, más allá del contexto, una decisión individual. Lo que están haciendo es mudándose un poco más lejos. La gente que vive en Pacaraima o en Boavista, o la gente que vive en Cúcuta o en Pamplona. Entonces, bueno, esto es previsible. Mientras se mantengan estas políticas, ese contexto que explica en gran medida la decisión individual, la migración va a seguir creciendo y corremos el riesgo no de tener un país en el que hay más personas fuera. Israel es algo de eso, más personas fuera que dentro de la vieja geografía. Bien, la pregunta, ¿por qué sigue migrando el venezolano? No la voy a hacer porque creo que sería ociosa. Pero si cambian esas razones que hacen que el venezolano abandone su país, ¿regresarían esos 9 millones? ¿Cuál sería la manera, el comportamiento que tú podrías estimar? Mira, nosotros hicimos, cuando aplicamos la encuesta en el estudio que hicimos en el año 2015, el primer estudio pues de global de la diáspora, y ahora estamos ya estamos procesando la data
del nuevo estudio de la diáspora actualizado, preguntamos al final, ¿usted está dispuesto a retornar al país? Y el 80% nos dijo no. La siguiente pregunta es, ¿está usted dispuesto a participar en la reconstrucción del país? El 100%, casi el 95, 99 punto no sé qué, dijo sí. Pero no solamente lo dice, sino que lo hace. Nosotros tenemos en este momento más de 1.300 organizaciones de la diáspora trabajando y perfilando y fraguando y forjando lo que es la estrategia de gobernanza de la diáspora venezolana. Interesantísimo esto. Tomás, te agradezco mucho esta interesante conversación en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Por ahí está Floralicia. Feliz Navidad. Todos los mejores deseos. Pásenla bien y disfruten, por favor. Sí, señor. Igual para ti los tuyos, Tomás. Gracias, querido Tomás. Un abrazo fuerte para ti y para los tuyos. Igual. Tomás Páez Bravo es un destacado sociólogo venezolano y se ha dedicado a estudiar la diáspora, tanto que es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Nos habló desde Madrid. 10:35 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, César, el príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, famoso príncipe Harry, calificó este viernes de gran día para la verdad por su victoria legal sobre la demanda que interpuso contra el grupo Mirror por el pirateo de su móvil para obtener información personal. El Tribunal Superior de Londres dictaminó hoy que el príncipe fue víctima de los pinchazos de su teléfono entre el 2003 y el 2009, por lo que deberá recibir una indemnización de 163.096 euros. En libras son 140.600, es decir, $178.000. La medida legal estuvo basada en la necesidad de contar con una prensa libre y honesta y que sea debidamente responsable cuando sea necesario, agregó el comunicado del duque de 39 años. El fallo, añadió, pone de manifiesto que los directores y los departamentos legales de los tabloides del Mirror conocían de sobra la recopilación ilegal de información. El juez Timothy Fancourt indicó al leer el fallo que 15 de un total de 33 artículos sobre la vida del príncipe fueron redactados a partir de información obtenida a través de pinchazos a su teléfono, a su privacidad. O sea, fueron hackeos y fue además admitido así. Bueno, se lleva alguito. Se lleva alguito. Sí. Bueno. Gracias, Floralicia. Leo que PDVSA tendrá que esperar 2 o 3 años para lograr la reestructuración de su deuda. Uno de los acuerdos suscritos entre el gobierno de Maduro y parte de la oposición en la plataforma unitaria está centrado en la protección de activos de Venezuela en el exterior, y eso pasa necesariamente por atender los enormes pasivos o deudas que acumula la República y PDVSA, que se encuentran en situación de default o incumplimiento de pagos. ¿De qué estamos hablando al leer esto? Vamos a Caracas, allí está el editor de Petroguía, Andrés Rojas Jiménez. Andrés, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un saludo para ti, para Floralicia, tu equipo de producción y bueno, la gente que te está escuchando. ¿De qué estamos hablando? PDVSA tiene que esperar 2 o 3 años para medianamente reestructurar su deuda. Mira, César, este es un tema que nosotros en Petroguía, después que se firmó después que se firmaron los acuerdos de Barbados, de los cuales se ha hablado poco y en las pocas entrevistas que ha dado Gerardo Blay, porque es imposible entrevistar a Jorge Rodríguez, quisimos conocer la opinión de especialistas que están monitoreando el tema de la deuda, como es el caso de Jorge Piedrahíta, pero también lo hemos hecho con otros analistas financieros. Y es que el principal problema es que aquí, digamos, después de ese segundo acuerdo de Barbados, que es el referido a la protección de activos, ahí también se habla del Esequibo, pero en específico se habla del tema Citgo, y sobre Citgo el gran problema es todas las obligaciones de deuda o los arbitrajes internacionales que hay a favor de los acreedores.
Y aquí debería avanzar como un complemento de acuerdo entre la administración de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria, tratando de buscar un mecanismo que sea reconocido por los Estados Unidos. Porque ¿cuál es el problema aquí, César? Que cuando se montó el gobierno interino, y aquí hay la ventaja de que esto se puede decir porque no estamos en Venezuela, para efectos de la radio me refiero, es que ya ni sencillamente el gobierno interino, que sí era reconocido por los Estados Unidos, llegó a tener como un equipo negociador. Al desaparecer el gobierno interino y el hecho de que la Casa Blanca, si bien ha flexibilizado sanciones, no ha reconocido al gobierno de Maduro, no hay ninguna instancia que pueda negociar y que tenga credibilidad y que sea avalada ante las autoridades de los Estados Unidos, y por tanto no se puede hacer ningún avance. Se han dado conversaciones informales por parte de la Asamblea Nacional de 2015, que es lo que representa en este momento la autoridad que reconoce los Estados Unidos. Han habido algunas conversaciones, pero no tienen, digamos, la credibilidad por el hecho de que al final de cuentas quien tiene el control territorial es la administración de Maduro y sobre quien tiene, digamos, la competencia de los ingresos petroleros. Entonces aquí lo que está esperando la administración de los Estados Unidos es ya ni sencillamente que la plataforma unitaria y el gobierno de Maduro se pongan de acuerdo con una instancia que pueda ser reconocida por Estados Unidos y lleve adelante ese proceso. Como justamente hay otros temas prioritarios, digo desde el punto de vista político, incluso económico, y ahora se suma el tema del Esequibo, pues entonces el tema de la deuda queda en segundo plano sin que se pueda atender cuáles son los riesgos. Y percibo, César, y es un poco lo que he consultado con los analistas financieros, es que como existe una decisión del Departamento del Tesoro que protege a Citgo, pues ya ni sencillamente se puede esperar. El problema es que hasta qué punto esa decisión va a ser permanente en el tiempo, tomando en cuenta que ya el año que viene entramos en una dinámica electoral en los Estados Unidos y en Venezuela, sí, por lo demás. Así es. A ver, ¿se podrán de acuerdo plataforma unitaria y Jorge Rodríguez a nombre del gobierno en este tema o no? Mira, aquí por ejemplo ha habido algunos planteamientos. Por ejemplo, uno de los aspectos que Estados Unidos ha exhortado es que haya un reconocimiento por parte de la administración Maduro por ejemplo, de la directiva de Citgo que encabeza Carlos Jordá, sobre todo porque ha habido buenos resultados financieros desde que está Jordá allí, al menos es lo que sale, y hay que recordar que todavía el Departamento de Justicia tiene una suerte de auditoría permanente en Citgo, tomando en cuenta pues las irregularidades que se hicieron antes de 2019, es decir, cuando Citgo era controlada directamente por personas nombradas por el gobierno de Maduro. Pero eso es inaceptable, y digo inaceptable cuando tú ves acciones judiciales que inició la Fiscalía contra el propio Jordá y contra todas las personas que conforman la directiva de Citgo. Entonces, eso por ahí ya no se ve. Hay el tema de tener una figura legal que ha nombrado la Asamblea Nacional tampoco es reconocida por Maduro. Entonces, tú me preguntas, en lo personal yo lo veo inviable. Ahora, eso solamente lo podría aclarar a lo mejor Gerardo Blay. Bien. Una última pregunta, porque me quedé con la curiosidad. Dijiste, esto lo puedo decir porque esta entrevista no sale en Venezuela. ¿A qué te referías? Bueno, me refiero que hay una disposición de Conatel que prohíbe a las radioemisoras y medios audiovisuales hablar de gobierno interino. Entonces, si cualquier entrevistado sale y dice gobierno interino, hay que decir, así sea analíticamente. Lo insólito de esto es que ya hoy día muchos personas lo hacen desde el punto de vista analítico, no como en apoyo, en respaldo al gobierno interino. Pero ni siquiera eso se puede hacer porque es percibido como un desconocimiento de quien tiene el control territorial en Venezuela. Bueno, en fin. Solo me quedó la curiosidad, pues, y para ilustrar a los oyentes que no saben estas pequeñeces. Sí, estos detallitos. Del país, como diría Cabrujas, del accidente histórico.
Andrés, muchas gracias. César, antes que nada, feliz Navidad y feliz año. A ti también, Flor Alicia. Todo lo mejor a ustedes el próximo año. Igualmente. Igual para ti los tuyos, Andrés. Fuerte abrazo. Gracias, César. Andrés Rojas Jiménez es el editor de Petroguía. Nos habló desde Caracas. 10:44 de la mañana. Ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Cómo te va? Algunos parecía que sospechaban que hoy era el último programa del año y que íbamos a tener el parrandón. No, hoy no es el último programa del año. El último programa del año va a ser el próximo jueves 21 y el jueves 21 tendremos el parrandón. Por lo pronto vamos a darle la bienvenida aquí en el estudio al editor de El Extrabase, Daniel Álvarez Montes, conocido como El Chino. Buenos días, Chino, ¿cómo estás? Buenos días, don César, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, muy contento de que nos estés visitando. La temporada de la pelota criolla, la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, va a finalizar en breve, el próximo 28 de diciembre. Es correcto. ¿Cómo está la cosa? Pues está peleada en el primer lugar, porque Caracas y Lara están empatados, ambos con récord de 28 ganados y 17 perdidos. Así han sido los dos mejores equipos de toda la temporada regular. Yo creo que no es ninguna sorpresa porque en la temporada pasada también estuvieron 1 y 2 con La Guaira de tercero. La Guaira ahorita está a medio juego de la tercera posición, entonces las cosas están muy parecidas a la campaña anterior, pero sí, no, a esta altura el año pasado no estaba tan reñido, ya el Caracas estaba mucho más cerca de la clasificación y eso siempre es positivo, ver a dos equipos peleando de esa forma. De manera tal de que entrarán ellos dos. ¿Y el resto cómo se conformará? Con Bravos de Margarita en este momento en el tercer lugar, La Guaira en el cuarto, a medio juego de los Bravos. Bravos está a 4.5 de la punta. Magallanes en este momento tiene el quinto puesto y Tigres el sexto. ¿Y por qué es importante el sexto? Porque clasifican 5 a la postemporada, pero para definir el quinto clasificado se hace una serie de comodín o play-in, algunos lo han llamado así, que es entre el quinto y el sexto, en casa del equipo que haya finalizado quinto. Si el quinto gana el primer juego de esa serie, ya clasifica. Si el sexto gana el primer juego, hay que jugar un segundo y decisivo, y así se define el quinto clasificado. Tigres en este momento con 20 y 24, a 7.5, a un juego del Magallanes. Las Águilas del Zulia, que ayer perdieron 20-0. Dios. Una barbaridad. Tienen... Eso no era un juego de béisbol, eso era un hipódromo. Eso era el juego de fútbol americano, se podría decir. Dios. Las Águilas con 20 y 25, pero están a medio juego de los Tigres. Es decir, siguen muy cerca de Aragua y de jugar ese play-in. Caribe sí lo tiene mucho más complicado, con 15 y 29 a 12.5 de la punta. Está en el último lugar. Un equipo que dominó por más de una década en la pelota criolla, pero entró en una etapa de reconstrucción y está teniendo un par de años difíciles. ¿Cómo calificarías esta temporada? Ha sido una temporada muy buena, con mucho nivel, porque hemos visto nuevamente a varios grandes ligas. Sí, sí. Y sobre todo cuando hablas de un pelotero como Ronald Acuña, el MVP de la Liga Nacional, con el 40-70 y todo lo que hizo, pues le da mucho nivel a la liga. Y eso ha hecho que otras figuras se hayan unido. Por lo menos llegó Orlando Arcia, shortstop de los Bravos, que fue titular en el Juego de las Estrellas, llegó al equipo de los Leones del Caracas. Orlando fue importantísimo para el título de los Leones el año pasado. Harold Castro regresó de su matrimonio y desde entonces está bateando por encima de 400, por si alguno se anima. Pero, a casarse. Y la verdad es que ha sido un año muy competitivo, con mucho nivel, y eso va a seguir subiendo en enero, porque se espera también que para el round robin haya más figuras jugando en la postemporada. El experimento con el Estadio Monumental, ¿qué tal? Para los juegos Caracas-Magallanes, Caracas-La Guaira, ha sido muy buena la asistencia, pero en los juegos tipo B, digamos, un juego contra Margarita, un juego contra el Zulia, un juego contra Aragua, la asistencia sí ha sido un poco más baja, de 4.000, 5.000 personas, que no es un mal número, pero obviamente un estadio en el que caben casi 38.000, pues
se ve vacío prácticamente el estadio. Pero hoy en día en Caracas es un plan ir al estadio. No he podido ir, pero amigos y colegas que están allá hablan maravillas del estadio, de las comodidades. Lo único difícil es el estacionamiento y el acceso al estadio, pero de resto dicen que no tiene nada que envidiarle a un estadio de Grandes Ligas. He hablado con propios peloteros que me dicen que hay estadios de Grandes Ligas hoy en día que son más incómodos que ese estadio en Caracas. Bueno, el detalle es llegar entonces. El detalle es llegar. Que no es un pequeño detalle. Por supuesto que no. Imagínate. Además, ¿dónde está? Sí, no es una zona fácil. Ya lo veo. Entonces, ¿cómo quedará? Atrévete a un pronóstico. Anda. ¿Me atrevo a un pronóstico? Sí, por favor. Yo creo que tenemos otra final Caracas-La Guaira. Sí. ¿Y esta vez sí La Guaira ganará? En una final puede pasar cualquier cosa. Yo no te prometo nada. No, el Caracas sigue siendo el favorito. Sí, creo que el mejor equipo de este año y se está viendo. El chino Álvarez Montes tiene toda su vida dedicada al béisbol. Y contrario a lo que esperaban sus padres, es fanático de La Guaira. Correcto. El chino Álvarez Montes nunca ha visto ganar a los Tiburones de La Guaira. También es verdad. Tengo 26 años, no he podido. Muchísimas gracias por venir, Chino. No, muchísimas gracias a ti, César, Flor, Laurita y a todos los que están escuchando. Feliz Navidad y feliz año a todos. Muy bien, y el Extrabase sigue. El Extrabase sigue. Ahorita vamos a una entrevista con un jugador, ya verán de qué se trata. Y seguimos trabajando, ya están nuestros muchachos haciendo la cobertura en la Liga Venezolana, en la Liga Dominicana también, y la Serie del Caribe que será aquí en Miami, con Acuña jugando sin importar el equipo que sea campeón. Eso promete. Muchas gracias, Daniel Álvarez Montes, el chino editor de El Extrabase. 10:54 de la mañana. Y así, con Taylor Swift y Shake It Off, nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.